Bienvenido a una nueva cápsula libertaria del podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y en esta cápsula libertaria hablaremos de una idea de la libertad y cómo aplicarla en tu vida. Hoy vamos a aprender sobre cómo usar tus emociones para vivir mejor. Como siempre estamos aquí Ferb, el AMCAP estoico, y yo JC, el minarquista y objetivista. Si es tu primera vez aquí, dale seguir en Spotify y suscríbete en Apple Podcasts, iVoox o YouTube. Y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿qué nos traes hoy, Fer? Ok, el día de hoy vamos a hablar de cómo usar las emociones para vivir mejor. Y esto es una extensión prácticamente, podría decir, o una aplicación práctica de la vez que hablamos de la razón y las emociones. En ese episodio, que si no lo han escuchado, les recomiendo que vayan y lo escuchen primero. Está muy interesante y nos gustó bastante hacerlo, en especial por una historia que hay en ese episodio. Pero yo menciono una parte en la que también recordamos el principio de la no agresión y hablamos de la aceptación voluntaria de participar en actividades y transacciones. Y yo había mencionado que la violación es diferente del sexo porque hay consentimiento. Y entonces el día de hoy vamos a hablar de la parte emocional, que es la que haría que el sexo pase a ser amor. Es por medio del uso de la razón. Entonces, por ejemplo, hay unos monos llamados bonobos que cogen con lo que sea entre sí, como locos, comen lo que sea. Ellos nada más siguen un impulso. De cierta medida podríamos decir que ellos simplemente siguen la lujuria. El día de hoy ese sería el ejemplo principal, pero esto se puede aplicar para otras áreas de la vida también. Por ejemplo, al momento de sentirse enojado, al momento de estar triste, colérico, etcétera, etcétera. ¿Cómo uno controla sus emociones con el uso de la razón? Estás experimentando tu ambiente, sientes que tu cuerpo empieza a reaccionar de cierta manera, él va a tratar de generar emociones y es tu responsabilidad como ser racional controlarte y evaluar si esas emociones son las correctas o estás siendo muy impulsivo. A esto, o la técnica, le llama Séneca Proludentia affectivus, que traducido al español común sería preliminares a emociones. Y él describe que hay indicios, introducciones leves de cada emoción, y al prestarles atención a estas nos permiten controlarnos antes de que el impulso crezca y de esa manera sea el individuo quien controla sus emociones y no sus emociones a él. Ejemplo práctico: si eres un hombre heterosexual y estamos comparándonos con los bonobos, hay muchas mujeres muy atractivas. Eso es subjetivo, claro, cada hombre va a verlo diferente. Y uno puede decir, todas son atractivas. Y puede ser irracional y tratar de lujuriarlas a todas y tratar de salir con todas. El hombre racional es el que va y evalúa y analiza. Esta persona me gusta solamente por su apariencia física. Esto que estoy experimentando es solamente un impulso conocido como lujuria, o verdaderamente quiero a esta persona, la amo. Con esta persona paso buenos momentos, sus valores van acorde a los míos. Esta persona irradia positividad. Es alguien que yo disfruto estar. Y así podemos seguir con varios puntos que uno podría ir evaluando de si una pareja es ideal o no. Al final, la idea o el objetivo es uno solo: descartar la posibilidad de que lo que uno está experimentando es una emoción resultado de un impulso irracional, o si es una emoción producto de un proceso de raciocinio en el que uno ha utilizado lógica. ¿No? La razón son diferentes, pero es muy bueno que vayan de la mano en este sentido, en este ejemplo. Y entonces uno puede con seguridad decir, sí, esta persona es mucho más que solamente una pareja de diversión, algo sexual.
el mismo ejemplo uno podría decir con muchas otras cosas más. Al momento de tomar algo, tomar algo te pertenece, estás robando, hay consentimiento al momento de tú adquirir eso por parte de la persona que es su dueño previo, sí o no. Hay una transacción. Esa es la diferencia entre que sea un robo y una transacción voluntaria. Y después, ¿cómo lo llevas a otro nivel? Si la transacción tiene sentido, no estás siendo nada más consumista por el hecho de acumular y consumir, que sería algo irracional. Si estás consiguiendo ese algo, ese bien, o recibiendo un servicio, resultado de un proceso racional que genera una emoción, de nuevo, de ese proceso y no por impulsos. Yo me siento, por ejemplo, feliz de haber comprado un nuevo teléfono o una nueva casa. Y no fue la primera casa que vi y la que más me hacía sentir emocionado. Fue algo racional que yo deduje. Esta es la que tiene el mejor balance entre mi satisfacción, me gusta estéticamente, me gusta cómo se siente por dentro, el espacio, la puedo pagar, cumple con todos mis deseos, mis necesidades. Porque podríamos estar tal vez muy felices diciendo, me encantaría vivir en una torre como de los tiempos de antes, de los reinos, la era medieval. Pero de nada te sirve porque no tiene acceso a agua, no tiene wifi y eso hoy día es prácticamente suicidio. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el ejemplo que quería yo traer hoy. Hay una forma de utilizar la razón para darle sentido a las emociones y poder vivir mejor. Bueno, yo lo diría que digamos, desde mi punto de vista, con el objetivismo, con la filosofía del objetivismo, creo que ya lo vimos en un episodio anterior, pero si es tu primera vez, lo que el objetivismo argumenta es que la razón es la guía para entender la realidad y las emociones son estas respuestas automáticas que se utilizan para disfrutar de la vida. Yo le llamaría como que las emociones son la sazón de la vida. Entonces, primero que todo, para poder llegar a ese punto de poder disfrutar de esas emociones y no utilizarlas simplemente para navegar la realidad porque no son para ello, el objetivismo te dice que primero necesitas entender que hay un estándar de valor, o sea, en la moral hay un estándar de valor y es decir, que tú tienes que aprender a descubrir tus valores en la realidad y esos valores se descubren a través de las acciones que tomas en la realidad, cuando tomas una decisión en la realidad y luego accionas esa idea. ¿Cuál es el estándar de valor? O sea, digamos, tu guía, tu brújula moral es tu propia vida. Lo que te permite sobrevivir y te hace feliz es bueno. Lo que entonces no lo hace, básicamente es malo. Y entonces tú dirás, ¿cómo me sirve este estándar de valor entender que mi propia vida es el mayor valor que hay y que yo tengo que buscar mi propia sobrevivencia y mi propia felicidad? Bueno, ¿de qué te sirve esto? Te sirve para elegir carrera, para elegir tu trabajo, para elegir pareja, para hacer cualquier cosa, para trazar cualquier objetivo que tengas en la vida. Necesitas entender eso, porque tú no puedes vivir por alguien más ni pensar por alguien más. Y no me puedes decir a mí que, mi estándar de valor es la vida de todos los demás, digamos, de todos los que viven en el mismo país que yo. Bueno, entonces eso significa que tú todos los días te vas a levantar para ir a alimentar y ponerle en la boca a cada habitante. De si tu país es de 10 millones de personas, tú estás pensando constantemente en la vida de esos 10 millones de individuos y tú cómo puedes hacer para ir a darle comida en la boca, para saber si tienen agua potable, pero todo es imposible. Es físicamente imposible. Entonces, como no se puede hacer, lo único que te queda es vivir para ti mismo, porque esa es la vida que vale la pena, es la tuya. Y asimismo cada uno debería de vivir su propia vida sin andar preocupándose por lo que hace o no hace el vecino o cualquier otra persona que vive en el mismo país donde estás, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entendiendo que la razón es la guía, que es la brújula, y entendiendo que debes mantener las emociones a raya, que las emociones no deben de llenarte. Digamos que te enojas. Pongamos un ejemplo, que estás en medio de el tráfico y vas a llegar tarde. Bueno,
lastimosamente no hay forma de cambiar ello. No vas a poder pasar por encima porque no estás con un tanque y digo, le harías daño a alguien más también si fuera así. Entonces tú entiendes y razonas, bueno, voy tarde y voy a tener que disculparme y no voy a poder utilizar de excusa porque lastimosamente resulta que salí muy tarde a pesar de que tenía conocimiento previo de que iba a haber tráfico para el lugar donde iba. Entonces, ¿qué haces la próxima vez? Sales una hora antes porque decides de que es mejor a que llegues algo más temprano a que vayas a llegar tarde, principalmente si es algo de carrera, de trabajo, de negocios o incluso si vas a salir con una chica por primera vez para no quedar mal, ¿no? Entonces yo diría que a través de eso, del uso de la razón, vas a poder mantener esas emociones a raya y vas a poder disfrutarlas cuando surjan, ¿no? Vas a saber en qué momento sentir inspiración, en qué momento sentir amor, afecto o cualquier otro tipo de emoción en la realidad, ¿no? Sí, también quiero dejarlo en perspectiva. Sé que hablamos porque somos hombres, mucho desde el sentido de hombres cuando están relacionándose con mujeres. Si eres chica y estás escuchándonos, todo esto que mencionamos, no solamente en este episodio, sino en muchos más, en todos prácticamente, quiero hacer el énfasis en especial, también lo pueden aplicar ustedes mujeres. ¿Ok? Evalúen bien con quiénes van a salir. Utilicen la razón, porque todos somos capaces de hacer eso. Y evalúen si el hombre con el que están saliendo es una buena decisión. Si tienen otros gustos, pues también. De nuevo, el proceso no cambia. Con quien sea que se van a relacionar, hagan uso de la razón. Evalúen si lo que están haciendo es simplemente un impulso y están ustedes obedeciendo a su cuerpo o ustedes son los que están en control. Como mencioné anteriormente, cada vez que van a hablar, cada vez que van a hacer alguna acción, si se van a quejar de algo, van a ir a protestar a las calles, van a publicar algo en redes sociales, van a comerciar, van a hablar con sus padres, con amistades, lo que sea que vayan a hacer. Todo lleva consigo una emoción que podríamos llamar preasignada, con la que ustedes van a sentirse automáticamente identificados. Recuerden, son preliminares a emociones. Como dijo Séneca, prestarles mucha atención y utilizar la razón para tenerlas a raya, en orden, y ser ustedes los que manden. Después de eso, son capaces entonces de poner orden en su vida y les aseguro, por experiencia propia, la van a pasar mucho mejor. Van a tener una vida mucho más plena. No quiero decir que sin problemas, pero mayoritariamente sin problemas. Al final, como dijimos, no es un proceso que va a ser, más bien es un proceso, no es simplemente algo que automáticamente vas a entender cómo solucionarlo a la primera vez, sino que a medida que vayas viviendo en la realidad y descubriendo tus valores y evaluando las situaciones, vas a poder tomar mejores decisiones y mantener esas emociones en su lugar, ¿no? Así que gracias por escuchar la cápsula libertaria del podcast libertario. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar. También recuerda que utilizar la razón para controlar tus emociones y vivir mejor es gratis. Que el gobierno te lo arruine todo, eso cuesta mucho. Nos escuchamos en la próxima.